Hoy vamos a ver cuáles son los textos expositivos, pero ya no desde el mapa mental, como lo vimos la semana pasada, sino desde un mapa conceptual. ¿Qué es un mapa conceptual, chicos? Los escucho. Para ustedes, ¿qué es un mapa conceptual? Profe, es casi lo mismo al mapa mental, pero no se ponen tantas imágenes. Bien. ¿Qué otra cosa es un mapa conceptual? Profe, pues, un mapa conceptual es, pues el mismo nombre lo dice, un mapa que contiene conceptual, que tiene conceptos y pues normalmente no suele tener tanta información que digamos, pues la tiene pero de forma muy resumida y se conforma de modo jerárquico, creo que era que del concepto más importante a uno, pues no diría menos importante, sino como uno que no tiene tanta importancia que ver en un tema, pues yo pensaría que eso es el mapa conceptual. Muchas gracias, Mateo. Resulta, chicos, que los mapas mentales, los mapas conceptuales, hacen parte de aquel grupito de textos discontinuos, pero además de esto, son conocidos también como red conceptual. ¿Y qué es una red conceptual? Dentro de una red conceptual, lo que se busca es presentar una información sintetizada, ¿sí? Organizada y en el caso de los mapas conceptuales, jerarquizada. ¿Listo? Entonces nosotros dentro de los mapas conceptuales, lo que se busca es presentar determinada temática, determinado asunto y a través de una estructura muy sencilla poder lograr explicar y dar a conocer lo que nosotros estamos presentando. Dentro de los mapas mentales ustedes realizaron el ejercicio y dentro de ese ejercicio del mapa mental ustedes se pudieron dar cuenta que además de organizar el texto que se solicitaba allí en la actividad, pues ustedes pudieron allí adjuntarle foticos, adjuntarles imágenes a ese mapa mental y a partir de un título central se desprendían como diferentes ramificaciones. Y estas ramificaciones no tenían un orden jerárquico. Ustedes la podían organizar de la manera en que se deseara. Pero cuando nosotros vamos a hacer mapas conceptuales, chicos, es importante la jerarquización. Es decir, que en la parte superior vamos a colocar las ideas principales y en la parte inferior las ideas secundarias del tema que ustedes aborden en dicho momento. Por eso, es importante tener en cuenta que dentro de esos mapas conceptuales, pues lo que se busca es representar de manera gráfica un tema, ¿listo? Y a través de pues poder identificar los conceptos y los componentes de cada uno de esos temas que ustedes aborden en un mapa conceptual. Pero también hay unas características. Y las características más importantes es que dentro de estos escritos los conceptos se organizan de manera jerárquica, como lo decíamos anteriormente, ¿no? Entonces las ideas principales son las que van en la parte superior de la gráfica, las ideas que son secundarias o aquellas que están complementando mi idea principal van en la parte inferior. Casi siempre nosotros utilizamos dentro de los mapas conceptuales óvalos o recuadros que se conectan entre sí. Y también ustedes pueden encontrar que se utilizan palabras claves para hacer esos enlaces de un recuadro a otro, lo que nosotros a veces no tenemos en los mapas mentales. También dentro de estos mapas conceptuales, pues ustedes pueden hacer uso de diversos recursos en cuanto a la parte de la organización de la información y cómo la van a presentar. Dentro de un mapa conceptual, chicos, tampoco nosotros vamos a encontrar gran extensión del texto. Lo que se busca es que este esté muy bien sintetizado, muy bien organizado y que simplemente se plasmen esas ideas principales. ¿Cómo elaboramos un mapa conceptual?
Cuando nosotros hablamos de esa elaboración como tal del mapa conceptual, es importante tener en cuenta que ustedes lo primero que tienen que hacer es identificar el tema. ¿De qué es lo que ustedes van a hablar en ese mapa conceptual? Y a partir de eso, pues darle un enfoque, ¿cierto? Entonces, si de pronto yo voy a hablar del deporte, ¿sí? Y yo le quiero dar un enfoque a ese mapa conceptual y yo no voy a hablar del deporte de manera general, sino que yo voy a especificar un deporte como tal, entonces yo ya dentro de ese mapa conceptual voy a hablar, ejemplo, del fútbol. ¿Listo? Pero ¿qué voy a hablar yo del fútbol? Entonces yo ya empiezo a organizar mis ideas. Voy a hablar de los jugadores más famosos de la historia, de los jugadores o de los arqueros más importantes del mundo, o si voy a hablar de los torneos que existen a nivel mundial. ¿De qué voy a hablar en ese mapa conceptual? Porque si yo, a pesar de que estoy realizando un mapa conceptual, no organizo mis ideas, pues no voy a llegar a cumplir el objetivo de presentar esa información de manera detallada, clara, organizada y sintetizada, ¿cierto? Entonces, la idea es que esta información esté totalmente detallada y clara en cuanto a lo que yo quiero presentar con ese organizador. En segundo lugar, pues es importante ampliar toda la parte de la información, ¿no? Entonces yo tengo que averiguar sobre el tema que voy a abordar dentro de ese mapa conceptual. Si yo voy a hablar del deporte y yo no sé nada del deporte, pues tengo que empezar a investigar sobre el deporte. ¿Listo? Y por último, para conectar las ideas es necesario utilizar las líneas rectas y los conectores. Es decir, que a través de estas palabras claves y a través de los conectores, yo voy a dándole esa organización jerárquica para que quien vea ese mapa conceptual lo entienda. ¿Listo? ¿Preguntas hasta allí, muchachos? No, señora. Ahora sí, entonces vamos a mirar cuál es la diferencia entre el mapa mental y el mapa conceptual. Y una de las grandes diferencias es que dentro del mapa mental, por el tipo de estructura que tiene, pues hay un cambio en cuanto al mapa conceptual. El mapa conceptual mantiene una estructura más organizada, ¿sí? Más rígida, en donde nosotros tenemos que de manera muy detallada poder presentar toda esta información. Dentro del mapa mental, nosotros podemos abrir diferentes ramificaciones y también podemos hacer ese uso de las imágenes, ¿no? Que no se puede hacer dentro de un mapa conceptual. Y por eso, dentro de los mapas conceptuales, nosotros utilizamos casi siempre recuadros, ¿no? Dentro de los mapas mentales casi nunca utilizamos recuadros, sino que simplemente colocamos las ideas allí en cada una de esas ramificaciones o utilizamos otro tipo de herramienta para colocar las ideas. Pero dentro del mapa conceptual casi siempre se utilizan los recuadros y los óvalos. Y dentro de las dos estructuras, aunque se puede evidenciar más dentro del mapa conceptual, la estructura es más sólida, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos un ejemplo de un mapa conceptual, en donde nos especifican y en donde nos explican qué es un mapa conceptual. Si ustedes se dan cuenta, chicos, partimos de un título principal, tenemos unas palabras claves que conectan una idea con otra, ¿no? Entonces aquí tenemos mapa conceptual. Es un esquema que representa, estos son palabras claves para conectar una idea con la otra, representan jerarquía y están conformados por, y en la parte inferior, entonces ya vamos a presentar esas ideas secundarias que nos van a complementar todo el concepto y la definición de qué es un mapa conceptual. Entonces dice que tenemos que utilizar palabras claves, ¿cierto? Que permiten organizar. Hay unos conceptos que permiten desarrollar un tema. Hay unos conectores que unen unas ideas con las otras y esas son como unas líneas cortas, estas lineecitas que vemos en cada uno de los recuadritos. Y tenemos también unas preposiciones.
¿Cuáles son esas preposiciones? Son aquellas que nosotros utilizamos para unir una idea con la otra. ¿Listo? Entonces, básicamente, chicos, esto es un mapa conceptual. Hay preguntas, hay dudas, hay inquietudes. ¿No? Entonces, ahora vamos a proceder a realizar la actividad correspondiente.